Hola, bienvenidos a esta lectura. Con este capítulo abrimos la parte 3 y última de este gran libro, el libro del Dharma. Comenzamos. Capítulo 9, dándole vida al código del Dharma. El Dharma destruye a aquellos que lo destruyen. El Dharma protege a aquellos que lo protegen. Esta es una frase del emperador Yudhishthira. Hace unos 1500 años llegó a manos del médico del emperador de Persia un valioso libro de la India que contenía el secreto de un rasayana, un elixir para resucitar a los muertos. El libro explicaba cómo preparar el elixir combinando raras hierbas que crecían en las montañas de India. Ansioso por conseguir este rasayana, el emperador envió a su médico con un grupo de hombres hacia el largo y peligroso viaje a India, llevando valiosos obsequios. Al cruzar el paso Khyber hacia la India, el médico fue bien recibido por el rey que gobernaba las estribaciones de los Himalayas. El rey encargó a sus mejores eruditos ayudar al médico a reunir las diversas hierbas de montaña que necesitaba. El médico combinó estas hierbas de diferentes maneras y las roció sobre los cadáveres, pero ninguna combinación pudo resucitar una persona de la muerte. Después de repetidos fracasos y con gran pesar, el médico finalmente concluyó que las afirmaciones en el libro hindú debían ser falsas. Al médico le preocupaba mucho regresar a Persia con las manos vacías y decepcionar a su emperador. Por ello, algunos ancianos del pueblo le recomendaron buscar a un rishi en específico, quien arduamente había buscado el mismo elixir en su juventud. Quizás él sería capaz de ayudarlo. El médico encontró a este venerable sabio, quien vivía en una cueva en los Himalayas, y le contó acerca de sus problemas. «No te desanimes», le dijo el rishi. «El rasayana existe, pero su propósito no es resucitar a los muertos al final de su vida. Es levantar a los muertos durante el transcurso de su vida». El médico pareció desconcertado, así que el rishi explicó: «Mucha gente tiene miedo de la muerte, pero nunca se preguntan si realmente ya han empezado a vivir. ¿Han manifestado al poderoso monarca del Dharma dentro de ellos? ¿Tienen soberanía sobre su reino, el cual es su vida, o están dormidos a la vida y simplemente desarrollan hábitos que nunca eligieron? ¿Es su vida un reflejo de su ser inferior o de su ser superior? La muerte durante la vida es mucho más trágica que la muerte al final de esta. La finalidad del rasayana que buscas es curar este primer y más grave tipo de muerte». El médico era un estudiante de la tradición sagrada y comprendió las palabras del rishi. En ese momento apenas pudo contenerse. «¿Conoce el secreto de este rasayana?», preguntó. «¿Cuál es el elixir y cómo se prepara?». Para ocultar el rasayana, la descripción de cómo se prepara ha sido escrita en forma de una alegoría. Las montañas de los Himalayas son rishis de gran sabiduría y un elevado carácter. Las hierbas medicinales de montaña son sus diversos escritos sobre el tema del Dharma, y el rasayana es la sabiduría del Dharma que puede ser extraída de estos escritos. Esa sabiduría, cuando es aplicada, es tan potente que genera gran vitalidad en la vida de una persona y manifiesta el potencial más elevado. Levanta de la muerte al rey o reina del Dharma en cada uno de nosotros. Entonces nosotros nos levantamos de nuestro sueño, similar a la muerte. Llegamos a ver nuestra vida no como la cantidad de tiempo en nuestra vida, sino como la cantidad de vida en nuestro tiempo. No existen límites para la potencia de quien vive en sintonía con los principios del Dharma. Acto seguido, el rishi dirigió al médico a una colección de enseñanzas sobre el Dharma específicas para monarcas que era parte de las pertenencias personales del rey. Estas enseñanzas, dijo él, eran las hierbas medicinales que el médico necesitaba reunir. El rey de los Himalayas estaba reacio a revelar las enseñanzas del Dharma al médico, pero al final cedió, permitiéndole ver el manuscrito solamente en su presencia. Cada día el médico leía del libro, pero tan solo tanto como era capaz de asimilar de corazón. Por la noche el médico escribía lo que había leído y se lo enviaba al emperador de Persia en despachos secretos. Perseveró hasta que finalmente recibió una respuesta a sus cartas que decía así:
El mar de conocimiento ha llegado a nosotros. Entonces el médico regresó a Persia, donde fue recibido personalmente por el gran emperador. El compendio de las enseñanzas del Dharma fue puesto a salvo en el tesoro real persa. Se dice que ninguna persona descalificada lo llegó a contemplar. En gratitud por estas enseñanzas, el emperador de Persia le dio al médico la llave de su cámara de tesoros y le pidió que sacara de ella cualquier cosa que deseara. Esta historia la aprendí de un anciano en India, quien a su vez la había escuchado de su abuelo. Una versión de este mismo relato, descubrí posteriormente, se encuentra también en el libro de Reyes, escrito para la princesa Samani, de Persia, hace más de 1000 años. Como el médico, yo viajé al otro extremo del mundo en una travesía hasta la India. Yo sabía que para extraer el Rasayana del Dharma de los escritos médicos de los ancestros, necesitaría la ayuda de un verdadero rishi iluminado. Conocí un rishi así en 1991 y fui su aprendiz durante 16 años. Gradualmente aprendí de él sobre las enseñanzas ocultas para los reyes del Dharma y sobre los tipos de hierbas medicinales para preparar el Rasayana del Dharma, la verdad, la pureza, la no violencia y la disciplina. Sin embargo, habiendo reunido los ingredientes, ¿cómo se debía administrar el Rasayana? El Rasayana del Dharma debe fluir de alguna forma a través de las venas humanas y ser incorporado en nuestra persona. Si tan solo juntamos los ingredientes, pero realmente no bebemos el Rasayana, no vamos a levantar al monarca dentro de nosotros. La última lección de mi maestro. Durante mi entrenamiento como monje, memoricé más de 3000 versos de la sabiduría de los textos sagrados y poesía de India. En las mañanas mi maestro nos hacía a mí y a los otros estudiantes recitarle los versos en sánscrito que habíamos aprendido el día anterior y explicar en detalle su significado. Él corregía nuestros errores y después él mismo dilucidaba las enseñanzas más profundas de estos versos. Una mañana mi maestro se volvió hacia mí y me preguntó: ¿me puedes decir la razón por la cual te pido que memorices estos versos? Me miró fijamente con sus profundos ojos azules, los cuales se asemejaban al océano, y parecían mirar directamente dentro de los rincones más profundos de mi alma. Me atrapó con la guardia baja por la sencillez de la pregunta. ¿Este verso en particular?, pregunté, tratando de conseguir un poco de tiempo. Te di tantos versos para memorizar. ¿Por qué? Para que podamos tener una base y una comprensión apropiada de los principios de la verdad, proferí, de alguna manera tímidamente. Sonó como una respuesta lo suficientemente sofisticada, pensé. Para que podamos ver dónde nos encontramos, sugirió otro estudiante. La razón por la que te pedí que aprendieras estos versos es para que los practiques de forma perfecta en tu vida, dijo simplemente mi maestro. En ese momento el fruto del aprendizaje se manifestará. Solamente recordar no va a ser suficiente. Cualquier cosa que memorices, trata de practicarla en tu vida. Mi maestro entendió que yo estaba atrapado en el mundo de los conceptos. Podía meditar en verdades más profundas toda mi vida e incluso explicarlas con elocuencia, pero hasta que no las aplicara realmente en mi vida, serían del todo inútiles para mí. En otras palabras, después de entender intelectualmente los principios del Dharma, necesitaría darles vida. Para lograr esto necesitaría incorporarlos a mi vida. Mi maestro nos contó entonces la historia de un gran mentor llamado Dronacharya, quien les dio una lección a todos sus estudiantes guerreros, la cual consistía en una sola afirmación: siempre di la verdad. Al día siguiente, Dronacharya les preguntó a sus estudiantes si habían retenido la lección. Sí, yo la he memorizado, la he aprendido, declararon ellos. Sin embargo, Yudhishthira, destinado a volverse un gran rey del Dharma, permaneció en silencio. No, yo no he retenido la lección, Yudhishthira dijo al final. Dronacharya le preguntó a Yudhishthira por qué motivo. Todavía no he hecho esa lección parte de mi carácter. Cuando lo haga, entonces podré decir que la he retenido. Dronacharya estaba inmensamente complacido. Les dijo a todos sus estudiantes que, al decir la verdad, Yudhishthira había demostrado que efectivamente había retenido la lección, mientras que los otros no. Los versos de sabiduría que yo había aprendido contienen una potencia inmensa, como flechas mágicas. Había reunido más de 3000 flechas en mi aljaba,
pero estos astiles serían en vano si no perfeccionaba el mantra o el conjuro para liberarlas en el campo de batalla de la vida. Para perfeccionar el mantra para estas flechas que derrotan la ignorancia, necesitaba incorporarlas en mi vida. Esto, sabía, era la causa más dura de hacer. Sin eso, todos los versos de sabiduría en mi posesión serían inútiles cuando más los necesitara. Sería derrotado por el miedo, la confusión y la lamentación. Unos cuantos años después, como si confirmara lo que mi maestro me había enseñado, encontré el siguiente verso en un texto del Dharma para entrenar a jóvenes principiantes. Así como una lámpara en la mano de un ciego no puedo ayudarlo a ver, de la misma manera las instrucciones de los textos sagrados no pueden dar fruto para aquellos que no actúan de acuerdo a ellos con determinación. Este intercambio con mi maestro fue especialmente significativo para mí porque fue la última enseñanza directa que me dio antes de dejar este mundo al año siguiente. Cultivando una sabiduría viva. Los humanos hoy en día supuestamente son Homo sapiens, el latín para hombre extremadamente sabio. Sin embargo, nuestra sabiduría es frágil y cuestionable. Como especie, nos sentimos orgullosos de ser excepcionalmente inteligentes, pero nuestra sociedad se caracteriza a menudo no por la sabiduría, sino por lo opuesto, la locura. Muy pocos de nosotros tenemos lo que podríamos llamar una percepción sabia. Homo sapiens sapiens, por lo tanto, no es lo que somos, es lo que aún estamos en proceso de convertirnos. Para estar seguros, en pocas décadas hemos logrado desencadenar el cambio climático. Hemos acabado con un amplio porcentaje de nuestras especies vegetales y animales, amenazado la extinción de la mayoría de las especies de grandes mamíferos y contaminado la tierra con plásticos, desechos químicos y derrames de petróleo. La vida humana en la tierra se encuentra en peligro, no por nuestra sed de conocimiento, sino por nuestra sed de sabiduría. Aprendí de mi maestro que la sabiduría se revela a sí misma cuando se practica vívidamente. Esto quizás explica por qué muchos de nosotros sabemos tanto, pero tan pocos somos verdaderamente sabios. Somos reacios a movernos más allá del mundo de las palabras. Acumulamos ideas y las añadimos a nuestro vasto edificio de pensamiento, pero poco cambia en la manera en que conducimos nuestras vidas. El fracaso en la aplicación de los 4 principios del Dharma en cualquier territorio conduce al peligro sistémico o estructural. Si diseñamos nuestras vidas o algún otro territorio en concordancia con los 4 principios del Dharma, podemos esperar resultados que sean vitales, sostenibles en todos los niveles y una manifestación de una sabiduría viva. Confucio comparó el desarrollo de buenos hábitos con aprender a tocar música. Requiere, entre otras cosas, práctica. Aristóteles usó una metáfora similar. Los hombres se vuelven constructores construyendo casas y apistas tocando el arpa. Similarmente, nos hacemos justos practicando actos justos, autocontrolados por ejercer nuestro autocontrol y valientes al realizar actos de coraje. Las enseñanzas del Dharma se perfeccionan similarmente a través de la práctica. Hasta que eso sucede, permanecen solamente como buenas ideas. El guerrero y el monje. Las enseñanzas del Dharma pueden ser puestas en práctica por casi todo el mundo. No están reservadas solamente para los monjes. Después de todo, los rishis crearon el código del Dharma específicamente para reyes guerreros. Ambos, tanto el monje solitario como el guerrero, tienen que incorporar el Dharma en el momento presente. Cada uno se encuentra en un viaje personal y la única ventaja que cualquiera de ellos pudiera tener es mayor práctica al aplicar el código del Dharma. Por guerrero me refiero al ejecutivo de negocios, al padre, al estudiante u otro individuo que esté en un compromiso directo con los retos refinados de la vida diaria. Por eso, cuando digo guerrero, casi seguro me refiero al lector. El guerrero que practica el Dharma, de hecho, tiene una ventaja sobre el monje solitario. La calidad de nuestra práctica no está en función solamente de cuánto esfuerzo le pongamos, sino también de la arena donde apliquemos el código del Dharma. La palabra monje proviene del griego monos, que significa solo. Mientras muchos monjes viven juntos en monasterios y están directamente involucrados con el mundo,
Siempre ha habido una clase de monjes en India que viven en aislamiento en el bosque o en las cuevas de los Himalayas. A diferencia del monje solitario, nosotros, el guerrero, estamos practicando el Dharma en el mejor campo de aprendizaje, el caos de la vida cotidiana. El Bhagavad Gita, uno de los principales textos sobre Dharma, es un diálogo entre Krishna y Arjuna, o Arjuna. Es un diálogo entre Krishna y Arjuna, que se lleva a cabo en medio de dos ejércitos en un campo de batalla. Este campo de batalla representa el caos de las actividades diarias. Fue aquí donde el guerrero Arjuna aplicó por primera vez las enseñanzas del Dharma que había aprendido, al igual que nosotros lo haremos en el ambiente acelerado y a veces turbulento de la vida diaria. Hemos concluido el capítulo número 9. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan un excelente día. Bye.